Hola, ¿cómo están? Yo soy el Axel y el día de hoy vamos a estar resolviendo la guía del Ceneval 2022 para el ingreso al nivel medio superior en el apartado de historia que va desde la pregunta 29 hasta la 40. Bien, la 29 nos dice, ¿qué reino se convirtió en la potencia de mayor presencia colonial en el siglo XVI? Francia, España, Portugal, Inglaterra. Y la respuesta correcta va a ser la B, España. Ajá. España tuvo presencia en gran parte de América debido a las rutas y exploraciones de territorios. España logró ser una potencia con mayor presencia. ¿Sale? Igual es algo que nos podemos percatar rápidamente. Por ejemplo, desde México hasta parte de Sudamérica, la lengua que predomina, ¿cuál es? El español. Ajá. Gran parte de América fue parte de colonias de España. Ajá. Es lógico, como tenemos nuestra lengua materna, el español, pues lógicamente fue porque nos dominaron los españoles. Fuimos sus colonias. E igual, pues bueno, España fue una de las naciones que también realizó exploraciones marítimas. En el caso de España, pues bueno, fue más en América. Por lógico, fue uno de los reinos que tuvo mayor presencia, ¿sale? Mayor presencia colonial durante el siglo XVI, puesto que tuvo grandes territorios, por ejemplo, Nueva España, en Cuba, Nueva Granada, actual Colombia, en Río de Plata, en Argentina, ¿sale? Fuimos colonias de España. Igual imagínense todo el territorio que pudo abordar, pues lógicamente fue una nación con mayor presencia, ¿sale? 30. En 1789, la división estamental de la sociedad y un monarca absoluto sin límites de poder que se sustenta en el alto pago de impuestos del tercer estado para mantener los lujos de su corte, fueron causas de la independencia de las 13 colonias, Revolución Rusa, Revolución Francesa, Guerra Austrohúngara y Serbia. Y la respuesta correcta va a ser la C, Revolución Francesa. La Revolución Francesa, al igual que gran parte de los conflictos que han existido a lo largo de la historia del hombre aquí en el planeta, pues bueno, siempre va a tener causas. En el caso de la Revolución Francesa, lógicamente realizada en Francia, pues las causas que tuvo esa revolución fueron en los impuestos, la desigualdad, los privilegios de los nobles, la tensión política. Una leve introducción en este periodo de la Revolución Francesa, pues bueno, los gobernantes, los monarcas, tenían privilegios, obviamente al tener privilegios gastaban, cobraban más impuestos, obviamente habían tensiones políticas. Y en el caso de la sociedad, pues bueno, había desigualdad social, ahora sí que la población era muy pobre y ni siquiera les alcanzaba para comer. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, la gente unida, pues lógicamente luchó y es por eso que se dio la Revolución Francesa. Ahora sí que para librarse de ese yugo que tuvieron bajo su mismo pueblo para dar un orden. Y bueno, igual aquí en la misma pregunta nos dice que un monarca absoluto sin límites de poder, el alto pago de impuestos, los lujos de la corte, fueron causas que propiciaron la Revolución Francesa, ¿Qué tiene todos en común? La desigualdad, ¿sale? Igual la historia nos muestra que los grandes poderes, las grandes personas, al tener grandes privilegios, pues bueno, dejan a un lado las necesidades colectivas de la sociedad. Por eso es que igual se han hecho más revoluciones, pero bueno. 31. Identifica el sistema de organización social y económica que se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción. Defiende la igualdad y el bienestar para todos, mitigando la diferencia entre las clases sociales. Fascista, socialista, capitalista, democrático. Y la respuesta correcta va a ser la B, socialista. El socialismo va a ser una corriente política, socioeconómica, que siempre va a defender la igualdad. Es decir, que el Estado va a administrar todo, todas las actividades. Igual como en la misma pregunta nos dice, la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción. ¿Sale? Es decir, a diferencia del socialismo,
va a velar por un valor social. Como, ahora sí que como la misma palabra nos los indica, socialista, socialismo, referente a la sociedad. Es decir, se va a buscar un equilibrio entre las sociedades, que ni tú seas es decir, que ni tú seas una persona con mayor autoridad política o económica y que yo no tenga nada. Es decir, se busca simplemente un equilibrio, un punto medio. Ahora sí que tú eres igual que yo, vas a ganar lo mismo que yo. Vamos a realizar lo mismo. A esto se refiere el socialismo. ¿Sale? Y ahora sí que como el socialismo se administra todo colectivamente, hay igualdad, pues lógicamente no hay clases sociales, puesto que todos tienen ahora sí que el mismo nivel. A diferencia de otros sistemas políticos, sistemas de organización, como por ejemplo el capitalista, que es el que actualmente todas las naciones llevan y que es muy contrario al socialismo, que aquí en el capitalista, pues bueno, se busca que la propiedad privada prevalezca, que el Estado no se meta y claramente va a haber una desigualdad socioeconómica. Igual pues algo muy particular que hemos visto, los memes sobre Rusia, los memes sobre el socialismo, ¿no? Ahora sí que lo tuyo, lo que es tuyo también es mío. Esa es una buena analogía que podemos implementar sobre el socialismo, ¿sale? Bien, la 32. Relaciona el momento culminante de las culturas mesoamericanas con el horizonte histórico correspondiente. Y bueno, ya aquí nos da las culturas y a los horizontes. Cultura maya, olmeca, mexica, horizonte preclásico, clásico, posclásico. Y ya aquí las opciones. Y la respuesta correcta va a ser la B, ¿sale? 1B, 2A, 3C. Entonces quedaría el 1B, el maya en el horizonte clásico, olmeca en el preclásico y mexica en el posclásico. ¿Sale? La cultura olmeca se desarrolló en el preclásico, del 2500 a.C. a 2000 después de Cristo. La maya en el clásico del 2000 del 200 a 900 después de Cristo. ¿Sale? Y la mexica, pues bueno, en el posclásico del 900 a 1521 después de Cristo. ¿Sale? Igual en este mapita se pueden percatar, ahora sí que de la ubicación. Por ejemplo, en el preclásico, aquí se encuentran los olmecas. En el clásico, pues bueno, los mayas. Y en el posclásico, a ver, déjenme, me pasé. En el posclásico, ¿quiénes van a estar? Pues bueno, los mexicas, aquí. Si se dan cuenta, coincide en cada etapa. Ajá. Y se preguntaron, oye, pero es mucha fecha, además, más que en historia, es mucha fecha, mucho que memorizar. Un tip que yo les recomiendo es que se vayan, ahora sí que por infiriendo, ya conociendo el significado de la palabra. Por ejemplo, el preclásico fue antes del clásico. El clásico y después el postclásico. Post que indica después, sería después del clásico. Entonces sería antes del clásico, el clásico y después el clásico. Oye, pero eso no me sirve. Bueno, ¿cuál fue la cultura madre? La cultura olmeca. La cultura olmeca fue una de las primeras, por ende, ¿dónde va a estar? ¿En el preclásico, en el clásico o en el posclásico? Exactamente, en el preclásico, porque fue de las primeras. Y otra, bueno, la mexica. La mexica se desarrolló en el postclásico, después del clásico. Aquí. Igual, pues bueno, es algo lógico porque si se percatan, los mexicas fue de 900 a 1521 después de Cristo, lo que coincide totalmente ya con la llegada de los españoles. Entonces, bueno, ese es un tip que yo les recomiendo. ¿Sale? Entonces, para recordar, Olmeca en el preclásico, Maya en el clásico, Mexica en el posclásico. ¿Sale? Los Olmecas pertenecen al preclásico, es decir, antes del clásico, pues que fueron de las primeras culturas. ¿Por qué creen que la Olmeca se le conoce como cultura madre? La Maya en el clásico y el Mexica en el posclásico. Fue después del clásico porque todavía perduró ante la llegada de los españoles.
¿Sale? Bien. 33. La concentración de la producción textil en Inglaterra durante el siglo XIX ocasionó el surgimiento de flotas navieras, núcleos rurales, ciudades industriales, tierras de labor. La respuesta correcta va a ser la C, ciudades industriales. Antes de empezar, en Inglaterra se originó la revolución industrial que tuvo como características las ciudades industriales, cambios demográficos, migraciones, contaminación, malas condiciones sociales y la explotación laboral, ¿sale? Esto de la revolución industrial se originó en Inglaterra. Obviamente, el tener la revolución industrial, pues que requería industrias, ¿sale? Y obviamente gran parte de la población en ese periodo todavía vivía en épocas. Vivía todavía en aspectos rurales, zonas rurales. Obviamente como las industrias requieren de mano de obra, ¿qué se hicieron? Pues bueno, las ciudades industriales. Las ciudades industriales, para que les quede claro, si bien su centro viene siendo una industria, pero en la periferia empiezan a haber condominios, centros habitacionales, ajá. Esto para que la gente se pueda quedar ahí, ¿sale? Igual, pues bueno, en los centros industriales también hay una mayor presencia de fábricas. Entonces, simple. La concentración de la producción textil en Inglaterra durante el siglo XIX ocasionó el surgimiento de ciudades industriales. Es lógico, al haber mayores industrias, ¿qué va a pasar? Va a haber ciudades industriales. Ciudades donde si bien va a estar inmersa la gente, pero también deben de haber, lógicamente, industrias, ¿sale? En este caso, para la producción textil. 34. Selecciona los postulados centrales de la Ilustración. Derecho divino de los reyes, igualdad de las personas ante la ley, razón como fuente del conocimiento, progreso como una ley de naturaleza, reconocimiento de la autoridad absoluta del rey. Y la respuesta correcta va a ser la C. ¿Cuáles fueron las características de la Ilustración? En la Ilustración va a tener como características que hubo una igualdad ante la ley, hubo la razón, el raciocinio, el papel del hombre como eje central, los valores y una nueva forma de pensar, es decir, un pensamiento ilustrado, libre, ilustre y grato. Aquí en las respuestas, pues bueno, las opciones correctas van a ser la 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Igualdad de las personas ante la ley, razón como fuente de conocimiento y el progreso como una ley de la naturaleza. Aquí en la época de la Ilustración fue un periodo de la historia universal donde el predominio del conocimiento de la razón prevaleció, ¿sale? Es decir, hubo una exaltación referente al conocimiento, ¿sale? Al pensar, a la razón. Por algo se llama ilustración, porque ahora sí que es un pensamiento ilustre, ¿sale? Un pensamiento ilustrado, un pensamiento libre, grato, etcétera, ¿sale? Obviamente en esa época hubo una maximización de los conocimientos, no solo en conocimientos de ciencias sociales, sino también en una parte axiológica, es decir, de los valores, de la ética, ¿sale? Es decir, que hubo mayor pensamiento en torno a la razón, la igualdad, los valores, Obviamente también de los valores, pues bueno, la justicia, la igualdad, que todos somos iguales ante la ley. Y ese detonante de que todos somos iguales ante la ley, pues que ocasionó que hubo un descontento, principalmente con los reyes. Obviamente las otras opciones son incorrectas, el derecho divino de los reyes y el reconocimiento de la autoridad absoluta del rey. Lógicamente, si tú estás diciendo que el hombre debe ser igual, que debe de haber razón, pues lógicamente darle derecho divino a los reyes y reconocer la autoridad absoluta de un rey no van a ser no van a ser respuestas correctas. ¿Sale? Bien. 35. El principio de no reelección aún vigente en el sistema político mexicano fue la proclama central del Plan de Guadalupe, Ayutla, Ayala, San Luis Potosí. Y la respuesta correcta va a ser la D, el Plan de San Luis Potosí. Aquí entramos más que nada en lo que viene siendo lo de la Revolución Mexicana. El Plan de San Luis por Francisco I. Madero
¿Qué pedía este plan? La restitución de las tierras, levantar a la población para luchar contra el gobierno y sobre todo la no reelección. Ajá. Esa frase que conocemos mucho que se nos ha repetido de sufragio efectivo o no reelección, pues bueno, es propia de ese plan, del plan de San Luis. ¿Sale? Igual sé que se pueden, como hay bastantes planes, ahora sí que lo que les recomiendo es identificar palabras clave, ¿sale? El plan de San Luis, simple, sufragio efectivo, no reelección. Así de simple. Y ya con eso ya pueden abordar lo demás. Es algo que yo les recomiendo, ¿sale? Porque así como hay diversidad de planes, pues bueno, también se los pueden pedir. Entonces, simple, para recapitular, el plan que decía que no debía de haber reelección, el sufragio debe ser efectivo y no debe de haber reelección, ¿a quién corresponde? Al plan de San Luis, ¿sale? ¿Quién lo proclamó? Pues bueno, Francisco I. Madero, ¿sale? Bien. 36. ¿Cuál es el organismo creado por la Reforma Política de 1990? Comisión Federal Electoral, Congreso de la Unión, Instituto Federal Electoral, Suprema Corte de Justicia. La respuesta correcta va a ser la C, Instituto Federal Electoral, ¿sale? En 1990 se crea el IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Cuáles fueron las causas para que se creara un organismo como el IFE? Pues bueno, los conflictos postelectorales como el fraude electoral en las elecciones de 1988 y obviamente la necesidad para democratizar al país. Igual como el propio nombre lo indica, el Instituto Federal Electoral va a tocar temas electorales, es decir, las votaciones, el sufragio. Las causas para que se creara ese instituto, pues bueno, fueron los conflictos postelectorales, el fraude y la necesidad de democratizar al país, porque lógicamente si no tienes una organización que te respalde y que de verdad te dé el conteo de votos correcto, que no haya fraudes, pues bueno, lógicamente se debe de crear. Igual no solo para el conteo de votos, sino también para democratizar al país. Que hay un organismo que respalde la democracia y que no solo la respalde, sino que también, también la muestra en la sociedad. Es por eso que se creó el Instituto Federal Electoral. No lo confundan, muchos confunden con va a ser el INE, Instituto Nacional Electoral. No, dirán, pues viene siendo lo mismo, pues sí, prácticamente, pero el IFE se creó en 1990, posteriormente cambió al INE, que actualmente conocemos. Si ven aquí no está inmerso, pero se pueden confundir en otras guías o en su mero examen, ¿sale? Entonces, ¿cuál va a ser simple? ¿Qué organismo se creó en 1990 por la reforma política? El Instituto Federal Electoral. Así de simple. 37. Relaciona las corrientes culturales con sus aportaciones en México durante el siglo XX. Y bueno, ya aquí nos da las corrientes, modernismo y romanticismo, y bueno, las aportaciones. Los de abajo por Mariano Azuela, A Gloria de Salvador Díaz Mirón, Atardecer en el lago de José María Velasco y La Nueva Democracia de David Alfaro Siqueiros. Y pues aquí nos da las respuestas. Y bien, la respuesta correcta va a ser la C, 1A, 2B, C. Lo que quedaría como modernismo para los de abajo de Mariano Azuela y La Nueva Democracia de David Alfaro Siqueiros y el romanticismo para A Gloria, Salvador Díaz Mirón y El Atardecer en el Lago de José María Velasco. Bien, antes de empezar con esto, aquí entramos a las corrientes artísticas, ¿sale? Hay bastantes: modernismo, romanticismo, clasicismo, etcétera, ¿sale? Si bien estas corrientes artísticas tienen bases europeas, lógicamente también se van a ampliar al resto del globo. Y se preguntarán, ¿y por qué dices esto? El problema es que lo que esté en Europa no va a ser lo mismo en México. Si bien el modernismo y el romanticismo tienen sus bases, pues bueno, cada país le va a dar ahora sí que un toque suyo. Puede que del modernismo y del romanticismo investiguen en alguna página de internet y les dé una definición diferente. Dirán, está mal. No, no es que esté mal, es que cada país le va a dar una aportación. Igual en la misma pregunta les está diciendo aportaciones en México, más no en Europa o en otros países. Los limitamos simplemente a lo que pasó aquí en México, ¿sale? Bueno.
El modernismo es un movimiento en contra del coloniaje cultural europeo. Ajá. Va a tener de exponentes a Mariano Azuela y David Alfaro Siqueiros. Igual ya aquí no los está dando en la misma respuesta. El romanticismo fue un movimiento que manifestó los sentimientos y el deseo de la libertad. Ajá. Como exponentes, pues bueno, tenemos a Salvador Díaz Mirón y a José María Velasco. Y bueno, aquí lo que más les recomiendo es ahora sí que aprenderse los máximos exponentes de cada corriente artística. Modernismo, bueno, Mariana Azuela y David Alfaro Siqueiros. Romanticismo, Salvador Díaz Mirón y José María Velasco. ¿Sale? Usualmente es más lo que les pueden pedir, quién fue el exponente, pero bueno, ahora sí que hay que aprendérselo. 38. Selecciona 3 acciones realizadas por Porfirio Díaz que favorecieron el crecimiento de la industria. Introducción de la electricidad, cobro de alcabalas, expansión del ferrocarril, fomento del sindicalismo, licencia para importar productos. Y bien, la respuesta correcta va a ser la C. 1, 3 y 5, ¿sale? Estas fueron acciones realizadas por Porfirio Díaz para favorecer el crecimiento de la industria. La introducción de la electricidad, la expansión del ferrocarril y la licencia para importar productos, ¿sale? Y ahora sí que una leve introducción. Recordemos que Porfirio Díaz, pues sí hubo un mayor aumento en la economía. Ajá. ¿Qué hizo Porfirio Díaz? Pues bueno, introdujo la electricidad, algo muy básico que todos conocemos, pues fue el ferrocarril. Ajá. Además de la licencia para importar productos. ¿Cómo que la licencia para importar productos? Es decir, que muchos productos van a llegar desde afuera hacia México. Ajá. Igual algo importante que hizo Porfirio Díaz, pues bueno, algo que muchos conocen es la influencia europea, ajá, más que nada la francesa. Al haber esta influencia, pues bueno, también muchos productos se importaron para acá, México. Ujú. Igual de otras acciones que hizo este personaje, pero nos limitamos solo a lo que nos está pidiendo la pregunta. Ajá. Entonces, si les preguntan qué hizo Porfirio Díaz, pues bueno, la introducción a la electricidad, la expansión al ferrocarril y la licencia para importar productos. Es decir, permisos para que productos extranjeros vinieran acá a México. Igual, por ejemplo, en Porfirio Díaz, pues bueno, vino música, los estilos franceses, si se dan cuenta, aspectos extranjeros de Francia que vinieron a nuestro país. Es decir, cosas que vinieron de afuera, ajá, y que llegaron a nuestro país. Bien. 39. Selecciona los medios que empleó la Iglesia para obtener el poder económico en la Nueva España. Préstamos a comunidades indígenas, recolección del diezmo, recepción de un fondo del Vaticano, productividad agrícola, donación por obras pías, desarrollo de la actividad minera. Y la respuesta correcta va a ser la C. 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. La recolección del diezmo, la productividad agrícola y la donación por obras pías. Como la misma pregunta nos los pide, selecciona los medios que empleó la Iglesia para obtener el poder económico en la Nueva España. Ajá. Lógicamente, tengo una población, le voy a pedir su diezmo, pues claramente voy a tener mis ingresos, voy a tener un poder económico. La Iglesia en Nueva España no solo tuvo un poder religioso, cultural, sino también económico, ¿sale? Ahora sí que las religiones dominan ¿no? todos los aspectos de la vida de una persona. Obviamente, si yo recolecto mi diezmo, si yo realizo una productividad agrícola o tengo donaciones por obras pías, pues lógicamente voy a tener un poder económico, ¿sale? En la sociedad. Igual, pues bueno, pueden descartar préstamos a comunidades indígenas. Lógicamente, la iglesia, ¿qué hizo? Más que nada no benefició, perjudicó. Lógicamente, ¿cómo le va a prestar a las comunidades indígenas? Uno y ahí con eso podemos descartar, miren, hasta 2 opciones. Obviamente, si bien podía ser préstamos, pero ¿a qué costo? Sale un cobro muy alto de intereses, lógicamente no convenía. Pero bueno. 40, última. Completa el texto. En 1836, Texas se declara independiente de México. Aquí viene un espacio. Intenta someterla, pero al ser derrotado firma los tratados de, igual otro espacio, con Samuel Houston.
comprometiéndose a que el gobierno mexicano reconoce la independencia tejana y que el río, otra vez espacio, se establece la frontera. Y bueno, aquí ya nos da de opciones: Lerdo, Paz y Colorado, Santa Ana, Velasco Bravo, Félix Zuloaga, Tacubaya Nueces, Juárez, Guadalupe Hidalgo, Nueces. La respuesta correcta va a ser la B, ¿sale? Santa Ana, Velasco y Bravo. Recordemos que en, 18, en mayo de 1836, Santa Ana reconoció la separación de Texas mediante el Tratado de Velasco, ¿sale? Santa Ana, en 1836, Texas se declara independiente de México. Santa Ana intenta someterla, pero al ser derrotado firma los tratados de Velasco, ¿sale? Con Samuel Houston comprometiéndose a que el gobierno mexicano reconoce la independencia tejana y que el río Bravo se establece la frontera, ¿sale? Igual pueden decir, oye, ¿cómo le hago si yo ni siquiera me sé quién fue Santa Ana o los tratados? Esto es igual muy fácil. Ahora sí que es un truquito que les puedo enseñar. Por ejemplo, aquí se nos menciona sobre Texas, ¿sale? ¿Texas en qué parte está? Por esta zona. Si se dan cuenta, en la última nos dice en el río. ¿Qué río está cerca de Texas? Obviamente si no tienen buenos conocimientos de geografía, pero pues no, ahora sí que es más complicado, pero bueno, infiero que todos conocemos sobre geografía de nuestro país. Texas se encuentra en ese lado, ¿sale? El río que pasa por Texas, ¿cuál va a ser? El Bravo. Y ya con eso ya tienen la respuesta correcta. Los otros ríos, el Colorado, si se percatan, está hasta acá arriba. Por ende, el Colorado no es. Y el río Nueces, pues bueno, el río Nueces está en Texas, ¿sale? Por ende, no está en el territorio mexicano. Entonces, ahora sí que es un tip que yo les puedo dar. Si yo sé que Texas en este lado, pues bueno, ¿qué río está cerca de Texas? El río Bravo. Y ya con eso tengo la respuesta correcta, ¿sale? Ahora sí que es un truquito para descartar. Pero ahora sí, para concluir, en 1836, en mayo, para ser más específicos, Santa Ana reconoció la separación de Texas mediante el Tratado de Velasco. Y aquí se declara que el río Bravo va a ser una frontera entre Estados Unidos y México, ¿sale? Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente resolución. Hasta luego.